Juan David, Milagros Casas, Iker, Buenas Nicole, tardes, profesor. Digna, Rubén, Mariela, Cristina, Carrasco, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Listo, empezando a entrar ya a la recta final de este ciclo. Hoy este ciclo ha pasado bastante rápido, mira, ve, ya estamos ya casi fines de febrero, otra semana culmina el ciclo, iniciamos el ciclo repaso con muchos de ustedes, claro. Asumo yo de que los que están acá también van a formar parte de lo que es el ciclo repaso. Muy bien, jovencitos. A ver, mira, recuerda, siempre los temas que estamos viendo hay que darle una correlación, una concatenación para entender la secuencia de los cursos que estamos planteando. A ver, pregunta, la clase anterior, ¿qué tema vimos? La Revolución Francesa. Exacto, muy bien, mi estimada señorita, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser el proceso por la cual la burguesía toma el poder, consolida su poder político y económico. Claro que sí, Milagritos. Y donde se establece un nuevo sistema económico, dejándose de lado el viejo feudalismo. ¿Qué sistema económico se consolida con la Revolución Francesa? El capitalismo. El capitalismo. Exacto. Y junto con el capitalismo, un sector social que va a promover esta revolución y que también va a consolidar su poder. La burguesía. La burguesía. Ahora, la burguesía, escúchame, jovencito, no estaba un poco contenta, por así decirlo, al tomar el control económico y político. Aspiraba a más. Bueno, las burguesías siempre son así, pues buscan acaparar mayor poder. Es así que en Inglaterra se inicia la revolución industrial. Otra revolución en la cual la burguesía va a buscar incrementar sus riquezas. Aparte, Inglaterra era un país que tenía maquinarias, que tenía tecnología, pero no tenía materias primas. Es ahí donde la burguesía inglesa va a llevar a cabo este proceso llamado la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, empezamos. A ver, un momentito. Ya. Listo. ¿Te llega la imagen ahí? ¿Te llega la imagen? Sí, profe. Habla, mi estimado. Sí. Sí, ¿no? Sí, profesor. Excelente. Empezamos. La primera revolución industrial. Recuerda, la primera revolución industrial, mi estimado jovencito, se va a desarrollar entre los siglos XVIII y siglos XIX. A ver, ¿entre qué años se mueven estos siglos? Siglos XVIII, siglo XIX. 1700. 1700 y 1800. ¿Ya? Donde aquí 1700. la burguesía, claro, 1700, a ver, siglo XVIII, 1700, claro que sí, siglo XIX, años 1800. ¿Ya? Aquí se desarrolla otra gran revolución. Recuerda, cuando yo hablo de revolución, una revolución es un cambio radical, es un cambio sistemático donde se cambia todas las estructuras de una sociedad. Se cambia el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social, hasta inclusive el aspecto cultural. Entonces, la gran primera revolución burguesa es la Revolución Francesa, con la cual la burguesía toma el poder, con la cual la burguesía instaura el capitalismo y se viene abajo, por así decirlo, el desplome del feudalismo. Con la Revolución Industrial, la burguesía incrementa su poder económico que aspiraba a establecer. Y eso principalmente va a ser lo que es en el país de Inglaterra, ¿no? Entonces, pero la revolución industrial va a tener dos etapas muy bien marcadas. La primera revolución industrial, siglo XVIII, y la segunda revolución industrial, siglo XIX. ¿Ya? Y vamos a entender a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, mira, en esta revolución, en la primera parte, surge lo que es las máquinas. Claro, mira, si la burguesía buscaba mayor ingreso, mayor ganancia, pregunta, las mercaderías que ellos producían, ¿van a querer buscar o van a querer producir más o producir menos para tener mayores ventas? Más, profe. Producir más. Entonces, en un instante, antes de la revolución industrial, en las industrias, en las fábricas, la producción era manual. La producción era manual. Claro, muy bien, Milagritos. Claro que sí, producir más. La producción era manual.
Entonces, acá la burguesía va a promover el desarrollo científico. Un detalle, jovencito. Los desarrollos científicos, la ciencia que hoy se viene desarrollando y se ha desarrollado en los últimos siglos y hasta la actualidad, tiene un interés económico. Aquí, las grandes burguesías van a financiar a científicos, van a financiar a intelectuales para crear, ¿qué? Máquinas. Y con estas máquinas se permite incrementar el volumen de la producción. Y al incrementar el volumen de la producción, obviamente vas a tener mayores ventas. Oye, era tanta este incremento de la producción que en las fábricas inglesas hasta niños van a trabajar, como observas en las imágenes. La explotación del sector de niños, de mujeres, de hombres, en la cual estos sectores obreros van a surgir o van a trabajar en beneficio de los intereses de la burguesía. Entonces, dice, la revolución industrial es un proceso de transformación y de cambio a nivel económico, político, social, científico, impulsado por el triunfo de la burguesía inglesa, la cual busca maquinizar la producción, es decir, utilizar máquinas, utilizar tecnologías para incrementar la producción. Y aquí, en esta primera revolución, surge un nuevo sector social que no había aparecido en ese entonces. Un nuevo sector social que va a ser la base del capitalismo. Sector social que va a ser explotado, al cual se le va a pagar un trabajo mísero, pero va a generar la mayor ganancia, la mayor producción de todo el sistema capitalista. Pregunta, con la revolución industrial que surge en Inglaterra, ¿qué nuevo sector social es el que van a trabajar en las fábricas? Los obreros. Los Obreros. los obreros. O también llamado proletariado, ¿ya? Los El sector obrero o el claro. Bueno, algunos historiadores manifiestan que es la palabra proletariado el término más adecuado para el sector obrero, el cual van a recibir un trabajo asalariado. Es decir, van a generar riqueza, pero el salario que ellos perciben apenas le puede satisfacer sus necesidades y viven en gran miseria. Entonces, toda la economía del sistema capitalista durante la revolución industrial va a recaer sobre los hombros del sector proletario, del sector obrero, que es el que va a generar, trabajando en condiciones infrahumanas, inadecuadas, indecentes y en sobre horas de trabajo en favor de las grandes burguesías. Eso hay que tomarlo en cuenta, mi estimado. Bueno, acá es una línea de tiempo, que era lo que pasaba en el Perú entre la primera revolución industrial. El Perú, bueno, aún era una colonia, porque recuerda que nosotros vamos a lograr nuestra independencia política año 1824, ¿no es así? Ya, ahora, primera idea, grábate esto, por el amor de Dios. San Marcos siempre ha preguntado, el foco, la génesis, el epicentro, el núcleo, como quieras llamarlo, de la primera revolución industrial va a ser Inglaterra. Inglaterra va a tener el modelo económico a seguir. ¿Y por qué Inglaterra? Porque en Inglaterra su burguesía era emprendedora, era una burguesía progresista. Recuerda que Inglaterra, ¿qué tipo de gobierno tiene Inglaterra hasta la presente fecha? Monarquía. Monarquía, pero ¿qué tipo de monarquía? ¿Absolutista? No es una monarquía absolutista, hay varios tipos de monarquías. No es monarquía ¿Parlamentaria? absolutista. Parlamentaria o también monarquía constitucional, donde el que gobierna Inglaterra no es el rey, sino un parlamento, la Cámara de los Lores. Y este parlamento, Cámara de los Lores, estaba integrado pues por burguesía y van a llevar proyectos políticos para generar un emprendimiento de la burguesía. Se va a llevar a cabo en Inglaterra una revolución agrícola. Los campos de cultivo van a cultivar más algodón en base a la creación de muchas máquinas. Se va a producir el aumento de la población. Claro, si hay mayores ingresos en ciertos sectores sociales, en ciertas ciudades de Inglaterra mejoran las condiciones y surge el aumento de la población. Y aparte de esto, Inglaterra va a buscar mayores mercados. Por ejemplo, en esa etapa de la revolución industrial, Inglaterra va a producir muchos textiles y va a producir mucho algodón. Sus campos de algodón empezaron a crecer, empezaron a tener mayor producción, pero estos campos de algodón
debían ser fertilizados con un elemento que va a ser traído de dónde. A ver, el guano. ¿De dónde fue llevado este guano? El Perú. Perú. Es decir, el guano que se llevó de las islas de Chincha y de gran parte sirvió en parte para aumentar la producción agrícola de algodón y sirvió en parte para el aumento de la producción textil, con la cual Inglaterra en ese tiempo se convirtió en la primera potencia textil del mundo. Y eso llevó pues a búsqueda de nuevos recursos coloniales, que va a darse años posteriores. Luego este modelo económico inglés va a ser copiado, imitado así por otros países, pero con características peculiares. En cada país, obviamente, según a sus realidades, a su contexto y a su situación política y económica. Listo, hasta aquí. ¿Todo correcto, todo entendido, mi estimado? Háblame, Sí, profe. respóndeme. Sí, Sí, profesor. ¿no? Ah, Chévere, sí, muy bien. profesor. Todo claro, ¿no? Todo claro y tranquilo como la conciencia de Vizcarra, ¿no es así? Claro, pues. Ajá. Vizcarra, ay, 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 ese señor. Bueno, sin comentarios. A ver, características o las causas de esta primera revolución industrial. A ver, mira, entre las primeras causas dice, la búsqueda de mayor productividad. Claro, pues, las primeras fábricas, industrias en Inglaterra eran de producción artesanal, de producción manual, lo que limitaba el volumen de producción. La liberación de la mano de obra servil. Claro, los campesinos, al ver que muchos de ellos no mejoraban su condición económica, migraron de los campos a las ciudades. Y en las ciudades, en el campo, de tener una explotación servil, pasaron a las ciudades a una explotación proletaria, una explotación obrera. Es decir, su situación en nada mejoró, inclusive empeoró, debido a que las ciudades en Inglaterra van a ser tugurizadas. ¿Saben qué es una ciudad tugurizada? ¿Tienes idea que es una ciudad tugurizada? Una ciudad tugurizada quiere decir una ciudad que crece de forma desordenada, donde en una habitación pueden vivir hasta más de 15 personas, y así se vivía. Eran pequeñas habitaciones donde vivían cientos de obreros o muchos obreros de formas inadecuadas. Tugurizando. Entonces surgieron los suburbios en Inglaterra. La burguesía controla el Estado inglés después de su gran revolución gloriosa en el año 17, cuando el Parlamento inglés, la Cámara de Lores, toman el poder y plantean proyectos políticos progresistas. Al menos la burguesía en Inglaterra tenía un carácter progresista. Quiere decir progresista, que tuvieron un proyecto político a largo plazo de ejercer un desarrollo económico para que Inglaterra aspire a ser potencia económica. Eso hay que tomarlo en cuenta con nuestra burguesía actual. Hoy en nuestro país hay una burguesía. ¿Quién es esa burguesía, profesor? Creo que ustedes lo saben. La Confiepo, ¿no? Los grandes grupos empresariales que manejan la agenda política en este país. Pero yo te pregunto, la burguesía peruana, conformada por estos grandes intereses empresariales, ¿será una burguesía progresista, emprendedora? ¿Será una burguesía que busca un plan económico y político a largo plazo de qué queremos como país? No, profe. ¿Esa será esta burguesía? Obviamente que no. Muchos Es dicen que esta conservadora. burguesía, No, claro, profe, es no, profe. conservadora, es una burguesía parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque vive a expensas de quién. ¿Sabes qué es un parásito, no? Uy, perdón. ¿Saben qué es un parásito, no? Sí. Sí. Entonces, muchos dicen que Vizcarra. nuestra burguesía es una burguesía Viviéndolo. parasitaria, porque vive a expensas del pueblo, de nosotros, pues. Y aparte, es una burguesía intermediaria. Es una burguesía que está arrodillada, que es un lacayo a los intereses de las grandes transnacionales imperialistas. Y mientras esto no cambie, obviamente, pues seguiremos siendo un país dependiente. Al menos en Inglaterra no, pues. En Inglaterra su burguesía era emprendedora. Es por eso que esa es la situación principal. Y creo que te lo decía en la clase de historia. Hasta el momento no existe ningún plan político en nuestro país de carácter progresista, de carácter de crecer, hacer este Perú un país en aras a un futuro promisor. No se tiene. Y aparte, acá un importante, mira, importante. En Inglaterra se va a estructurar un Estado laico. Un Estado laico. ¿Qué quiere ser un Estado laico? ¿Alguien me puede explicar o tienes alguna idea qué es un Estado laico?
Bajo A ver, el mira. dominio de la iglesia. Claro, no, claro. Un Estado laico es un Estado donde el Estado no tiene ningún tipo de preferencia con ningún grupo religioso. No financia, no auspicia. Deja a que el pueblo o sus integrantes elijan la religión que crean conveniente. En nuestro país eso no existe, pues. Nuestro Estado da prioridad, da primacía y facultades, como en ninguna otra religión. ¿A qué religión hoy en nuestro país? Al catolicismo, pues, a la religión católica. Mira, pues, hoy los cardenales, obispos que ejercen el poder en los altos mandos de la Iglesia Católica tienen sueldo de ministros. Reciben 30.000 soles. Muchas órdenes religiosas no pagan impuestos y tienen universidades, centros académicos, colegios. Es decir, el Estado le da muchos privilegios. Eso no es un Estado laico, pues. Y ese dinero que financia, que favorece a estas grandes órdenes religiosas, obviamente no prohíbe Dios, bueno, ¿de dónde sale este dinero? Para financiar los gastos de los grandes funcionarios de la Iglesia Católica, de los impuestos que abonamos El nosotros. pueblo. Por eso yo hasta el momento, en ninguna propuesta de ningún partido político que hoy aspiran a tomar el poder, he visto esto. He visto de que plantea un Estado laico. La Constitución dice, el Perú es un Estado laico, pero lo dice, pero en la práctica es un Estado subordinado, por así decirlo, los intereses de la Iglesia Católica. Al menos en Inglaterra se tiene ese interés. ¿Qué va a ocurrir en Inglaterra con la revolución industrial? Se va a dar la revolución agrícola, se van a surgir nuevas técnicas agrícolas que ayudan a mejorar la producción, entre ellas el uso de fertilizantes, como el guano de la isla, que se va de Perú. Van a surgir nuevas máquinas, como esta máquina de trillar. Esta máquina de trillar significa trillaba algodón y trillaba cebada. ¿Qué es trillar? Separar el fruto de la vaina y de la planta principal para obtener el producto que se pueda industrializar. Puro. Que se puede industrializar. Claro. Y estaba también la teoría de los campos cerrados. ¿Qué son los campos cerrados? En Inglaterra, diversos campos agrícolas fueron cercados para evitar que otros campesinos tomen posesión de ellos. Y poco a poco la Cámara de los Lores o el Estado inglés se fue apropiando de grandes extensiones de tierra. Y los campesinos se vieron desposeídos de estas tierras. Y muchos de ellos, al ser desposeídos, tienen que emigrar a las ciudades, a vivir bajo otras condiciones. Aquí tenemos una imagen de una fábrica en lo que viene a ser ello. En ese transcurso se va a producir la mecanización de la producción, es decir, van a surgir máquinas, van a surgir tecnologías que van a mecanizar la producción. Y sobre todo, se van a usar nuevas fuentes de energía. Obviamente, estas máquinas que se habían inventado necesitan una fuente de energía que permita que la máquina trabaje, que la máquina esté operativa, para, por ende, llevar a cabo la producción de mercancías. Y al surgir la mecanización, se van a dar estos elementos. Aquí tenemos. Aquí, los grandes inventores, los grandes científicos, obviamente financiados por la burguesía, van a crear máquinas. La máquina de hilar de James Hargreaves, de uso doméstico. Antes, el hilado de telas era de forma manual, utilizando ruecas, que era bastante caduco y generaba poca producción. Esta máquina de hilar va a generar ello. La hiladora hidráulica, acá se va a perfeccionar. Hidráulica porque va a ser el uso del recurso, la energía del que es principalmente el agua. Estas otras máquinas de hilar permitieron mejorar la producción. Esto, con el tiempo, lo convirtió a Inglaterra en la primera potencia textil. Las diversas máquinas, bajo los diversos formatos que se van a crear, pues, en Inglaterra. Aquí tenemos la lanzadora volante de telares, que también va a mejorar la producción de hilos, telas y demás. Y esto permitió, pues, la mayor demanda de hilos, con la cual Inglaterra copó casi todo el mercado mundial con telas e hilos, que incrementó sus ventas, incrementó sus ganancias y consolidó su poder, ¿no?
Ello hay que tomarlo en cuenta. Aparece este señor, James Watts, que va a llevar a cabo el invento de la máquina a vapor. Aquí tenemos, esta máquina es la máquina que va a revolucionar, va a cambiar la forma de producción de mercancías en Inglaterra. La máquina a vapor. ¿Cómo se utiliza esto? Se utiliza aprovechando el vapor de agua. Bueno, las máquinas tenían una caldera donde había agua, el fuego calentaba el agua hervía y calentaba, generaba vapor, y este vapor movía esta especie de un pistón. A mayor cantidad de vapor, el pistón se movía y generaba pues que esta rueda girase con mucho más velocidad y a un mayor tiempo. Y esto había un condensador, algo así como un refrigerante, que enfriaba este proceso para evitar que se sobrecaliente. Es algo así como el motor de un automóvil. Bueno, el motor de un automóvil tiene un radiador. El objetivo del radiador en el automóvil es refrigerar el excesivo uso de los pistones, porque los motores también tienen pistones, parecido a esto, ¿no? Que se mueven en el motor a la velocidad, obviamente, con el combustible. Pero aquí la única forma energética era el vapor de agua, con la cual James Watt revolucionó la máquina, la tecnología, principalmente en Inglaterra. Aparte de esto, una fuente de energía va a ser el carbón. Claro, el carbón se echaba en la caldera para avivar el fuego y permitir pues que el agua hirviera y el vapor de agua moviera estos pistones de forma respectiva. La fuerza motriz va a ser el vapor y la materia prima va a ser principalmente el hierro. ¿Sí? Todas estas estructuras que se encuentran en esta máquina de vapor estaba hecho en hierro. Un mineral que va a ser calificado como el más resistente para este tipo de maquinarias. A ver, un detalle aquí. Consecuencias de la revolución industrial. Entre las principales consecuencias, se va a dar un crecimiento al entorno de las fábricas. Las fábricas empezaron a aumentar, empezaron a subir más fábricas, más industrias. Apareció el maquinismo. Si surge el maquinismo, es decir, las máquinas ingresan con fuerza a las fábricas, a las industrias, que mejoran la producción. Entonces, el maquinismo generó otro elemento, el desempleo. En muchas fábricas, en muchas industrias, el empresario, el burgués, al comprar máquinas, ya no va a requerir pues la mano de obra de cientos de obreros y fueron despedidos. Era más conveniente para el burgués tener máquinas y estas máquinas ser operadas por un reducido grupo de obreros que tener mayor cantidad de personas que trabajan en ello. Porque la máquina produce a mayor volumen, la máquina no cobra un salario, la máquina no genera cansancio, la máquina no genera protestas. Y es así que en Inglaterra se va a producir miles de personas desempleadas, debido a que la máquina pasó a reemplazar al trabajador. Se va a dar la explotación de obreros, hombres, mujeres y niños que trabajaban en las fábricas entre 14 a 16 horas. Oye, la producción de estas fábricas era en condiciones infrahumanas. Imagínate trabajar 16 horas, donde trabajaban mujeres, donde trabajaban hombres, hasta niños. Es decir, a la burguesía no le interesó, pues, las condiciones laborales. Le interesó generar mayor producción y para eso sobreexplotan a los sectores obreros. Surge el movimiento ludita. Le llaman movimiento ludita de acuerdo debido a que un obrero lidera este movimiento, el obrero Ludot. Y él planteaba y decía lo siguiente, que la solución a los problemas de los obreros era recuperar su trabajo. Pero ¿cuál es el causante de que los obreros hoy se encuentran en ese plan? Las máquinas. Entonces, este personaje empezó a generar un movimiento en Inglaterra donde conjunto con otros obreros se encargaron de destruir y quemar y malograr las máquinas. Ellos pensaban que destruyendo las máquinas, los burgueses, los empresarios, los industriales, los iban nuevamente a contratar. Pero eso no fue así, pues, ¿no? O sea, la solución al movimiento obrero, al problema de los obreros, no pasaba por destruir las máquinas. ¿O tú crees que la solución de la condición de los obreros bastaba con destruir la máquina? ¿Esa era la solución? Obviamente no.
Obviamente no. Esto va a darse años más tarde, cuando en Europa surge una nueva ideología que va a estudiar este sistema capitalista y va a plantear una nueva alternativa. Hablo del señor Carlos Marx y Federico Engels, grandes filósofos. ¿Qué ideología van a establecer Carlos Marx y Federico Engels? Socialista. El socialismo. Eso va a estar planteado pues por Carlos Marx en su gran obra, El Capital, donde hace una aguda crítica sistemática al sistema capitalista y establece que el capitalismo ha generado desigualdad, ha generado pobreza, miseria, exclusión y sobre todo la miseria del sector obrero. Por lo tanto, ¿qué plantea él? El socialismo. ¿Y qué plantea el socialismo? El obrero en un primer momento debe tener conciencia de clase, debe darse cuenta para que él mismo pueda motivar el cambio. Y el único cambio es una revolución obrera, que los obreros tomen el poder y una vez en el poder establezcan cambios radicales en beneficio del sector obrero. Bueno, este socialismo teórico que va a plantear Carlos Marx se va a poner en práctica con dos grandes revoluciones obreras en el mundo. Profesor, ¿Cuáles fueron estas? se olvidó decir que todo eso se iba a lograr de la mano a la ciencia. Como dices, hijo, a ver, no te entendí bien. Carlos Alberto, pues repite tu idea, a ver. Me olvidé de qué me... Carlos Marx plantea todo esto, pero a través de la ciencia. Ah, Que todo avance de acuerdo a hechos concretos, comprobados. claro, No obviamente. como en esos tiempos la iglesia y eso. Claro, Carlos Marx va a fundamentar, pues, ¿no? la ciencia en lo que es la filosofía dialéctica, que es la que ustedes, supongo, están estudiando también en el curso de filosofía. Obviamente, eso ya es tácito de antemano, ¿no? Entonces, pero te digo, todos estos aspectos teóricos que planteaba Marx fueron llevados en práctica, con dos grandes revoluciones obreras que van a surgir en el siglo XX. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa y posteriormente la Revolución China. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y Gran Bretaña o Inglaterra va a convertirse con esta primera fase de la primera revolución industrial en la primera potencia económica capitalista del mundo, ¿ya? Que luego va a ser un modelo a seguir por los demás países. Y por los demás países, el modelo a seguir va a ser en la segunda revolución industrial, ¿ya? Que ahora vamos a pasar. Bueno, imágenes como los movimientos luditas pensaban, pues, ciertos obreros que destruyendo las máquinas iban a mejorar su condición, y eso no ocurrió así, porque los empresarios, los burgueses compraban más máquinas, porque había una producción desmedida de ello. Algo que va a cambiar el ritmo es la locomotora a vapor, por la cual Inglaterra construyó gran cantidad de ferrocarriles donde estas locomotoras comunicaron las principales ciudades, aligeraron o aminoraron las distancias y permitieron el desarrollo capitalista de Inglaterra. Aquí tenemos pues las grandes locomotoras que van a cambiar este aspecto. Y también el barco a vapor. Es decir, la máquina de James Watt, aprovechando el vapor como fuente energética, que en un primer momento sirvió para, digamos, crear máquinas de hilar y tejer textiles, lo adaptaron para la producción de locomotoras y para la producción de barcos a vapor. Con esto, Inglaterra, con estos barcos, surcó los diversos océanos, llevando a cabo, copando mercados, vendiendo sus productos y obteniendo mayores riquezas. Entonces, estos elementos permitieron pues dar un salto al país de Inglaterra y empezó a establecerse como una potencia económica en el mundo. Y esa misma potencia económica, a ver. La bandera de Estados Unidos dice, uy, no la logra ver, ¿ah? Creo que sí. Sí, tienes razón, mi estimado, tienes razón. Claro, pero este modelo también va a ser copiado años después por Estados Unidos, que va a llevar a cabo la segunda revolución industrial. Pero los primeros barcos a vapor fueron pues creación inglesa. ¿Ya? Y recuerda, ya Inglaterra, casi fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, se convierte en la primera potencia económica, con la cual Inglaterra también va a buscar nuevas fuentes de materias primas. Y recuerda, la independencia de Sudamérica, la corriente libertadora del sur y del norte, ¿qué país europeo lo financió o auspició económicamente? Inglaterra, pues.
¿Y cuál fue el objetivo de Inglaterra? A De San Martín buscar, lo apoyó la corona claro, a inglesa. San Martín, principalmente. Y también a Bolívar. Cuando Bolívar intentó llevar a cabo su República Federal, decía Bolívar, esta República Federal que va a surgir debe tener la mano, la amparo, en la protección económica de Inglaterra. Es decir, Inglaterra estuvo detrás de la independencia política de Sudamérica. ¿Y cuál fue el objetivo de Inglaterra? Sudamérica, y especialmente el Perú, tiene algo que los ingleses siempre han buscado: materia prima, recursos energéticos, algo que Inglaterra requería, pues. Claro, Inglaterra tenía maquinarias, Inglaterra tenía tecnología, Inglaterra tenía avances científicos y tecnológicos, pero no tenía pues materias primas. Y las tecnologías tienen que transformar las materias primas. ¿Y dónde había materias primas en abundancia? En Sudamérica, y principalmente en Perú. Por eso que el Perú, después de su independencia, pasó a depender exclusivamente de Inglaterra. Oiga, oiga, y este poderío inglés en el mundo y en Sudamérica va a durar un cierto tiempo, hasta el año 1919. Y en 1919, el escenario político mundial cambia, la tortilla se da vuelta, por así decirlo, y surge una nueva potencia económica mundial que desplaza a Inglaterra. ¿Quién es? Que hasta hoy ejerce ese poder. Segunda revolución. ¿Qué país? No, claro, pero ¿qué país en el año 1919 desplazó a Inglaterra de su poderío económico mundial? Que hasta hoy ejerce ese poderío, hasta la actualidad. ¿Qué país es? Ajá, ya me entendí. Claro, los Estados Unidos. Muy bien, muy bien, Rubén. Estados Unidos. Y eso es el tema que explicaremos posteriormente. Claro, entonces todo tiene un ciclo. Bueno, y hoy pues el poder económico de Estados Unidos en este siglo XXI, año 2021 para empezar, está siendo opacada, ensombrecida por el desarrollo de Corea, de India, de China y de Rusia, ¿no? Y un poco el escenario político está cambiándose, pues ya no es tanto exclusividad norteamericana. Bueno, eso hay que también tenerlo en cuenta. ¿No? Bien, vamos a dejar aquí ello. Un momentito. Por cierto, ambos PPTs ya están en lo que viene a ser en la plataforma para que lo descargues y puedas tenerlo ya. Lo he colgado hace instantes, así que no hay ningún tipo de dificultad en ese aspecto, ¿ya? Vamos a ver el segundo PPT del segundo tema. Ya. Ay, no puede ser. Momentito, momentito. Te llega la imagen, ¿no? Ah, se colgó. Ya un momentito, ya se colgó. Sí, profe. Ya, la máquina se colgó. Termine de descolgarse. Ya. Entonces, mira, termina la primera revolución industrial y este modelo económico inglés va a ser imitado por otros países que van a llevar a cabo la segunda revolución industrial. Entre ellos, Estados Unidos. Entre ellos, Alemania y luego Japón. Es decir, la segunda revolución industrial va a tener por foco o país origen Estados Unidos, Japón y Alemania. Un poco entrando en competencia con el capitalismo inglés. Obviamente los americanos, los alemanes y los japoneses no querían quedarse atrás, pues. Entraron en competencia dura, exhaustiva, incentiva, inclusive con el capitalismo inglés. Claro, no, la Guerra Fría es después, mi estimado, la Guerra Fría es de la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto va a motivar que Inglaterra, Inglaterra, Alemania y Japón y Estados Unidos iniciaran un gran crecimiento económico, lo cual va a motivar un poco, digamos así, el... Ah, sigue todavía esto. Ya bueno. Ya, muy bien, muy bien. Excelente. A ver, un momentito, vamos a ver aquí. Ya, a ver, vamos a ver qué abra. Para ver la segunda revolución industrial. Ahí, listo. ¿Te llega la imagen? Sí, ¿no? Sí, profe.
¿Sería la Sí, imagen? Ya, listo. profesor. Excelente. Entonces, segunda revolución industrial y también junto con la segunda revolución industrial va a surgir el llamado imperialismo. No sé si sabrán ustedes, pero el capitalismo tiene 3 etapas, ¿no es así? El capitalismo mercantil, el capitalismo principalmente industrial, que es la segunda revolución industrial, y el capitalismo imperialista, que hasta hoy sigue siendo vigente. Entonces, en esta sesión, observa, a ver, observa. Esta es una caricatura que fue muy planteada en esa época, que representa lo que viene a ser la segunda revolución industrial, el imperialismo. A ver, observa esa imagen. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. A ver, ¿qué puedes deducir de dicha imagen? ¿Qué puedes inferir de dicha imagen? Los grandes te dan miserias, profe. Claro, los grandes, las grandes empresas, las grandes potencias, los grandes países, que mira, empiezan a comerse el mundo, empiezan a explotar materias primas y recursos, le dan prácticamente miserias al pueblo, al mundo. Y ese es el punto principal, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que va a criticar también Carlos Marx en sus diversas obras. Él dice, la desigualdad en el mundo, la miseria, es provocada por los intereses de las grandes potencias capitalistas y las grandes burguesías, que dan migajas o miserias al pueblo. Y esta es una lógica que siempre se ha mantenido y se sigue manteniendo. Y se seguirá manteniendo mientras no se cambie este sistema. Y eso también forma parte, pues, de nuestro país, ¿sí? Hoy vamos a reflexionar y analizar el proceso de las rivalidades entre las potencias industrializadas. Y sobre todo vamos a evaluar hasta dónde llegó el crecimiento de estas grandes potencias capitalistas imperialistas. Entonces, vemos acá, segunda revolución industrial. ¿Ya? El concepto. Es el relanzamiento. A ver, ¿qué entiendes tú por la palabra relanzamiento? De nuevo. Claro, es la repotenciación. Digamos, la nueva forma de repotenciar las máquinas, las tecnologías que ya se habían inventado, pues, en Inglaterra. ¿Ya? Eso da a entender esta imagen, ¿ya? El objetivo era vencer la rivalidad de las potencias, renovar las maquinarias, acrecentar ganancias y, por lo tanto, incrementar producción y tener mayor cantidad de mercados. Y bueno, aquí, en esta segunda revolución industrial, surgen nuevos inventos que van a superar en calidad y superar, digamos, en diseño a los primeros inventos. Por ejemplo, en la segunda revolución industrial aparece este elemento que observas ahí. ¿Qué elemento es? Los automóviles, pues. Invención del gran Henry Ford, ¿no? Que va a inventar el motor a combustión diésel. Hasta antes de entrado el siglo XVIII, en Europa, en Estados Unidos, la tracción, la movilidad era a través de calesas. ¿Sabes qué es una calesa, no? Una calesa. No, bro. Un carruaje arrastrado ¿por quién? ¿Por qué animal? Caballo. Por Vizcaya. Entonces, estas calesas, bueno, estas calesas era lo típico, pues, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos y demás. Entonces, en la segunda revolución industrial, la creación o la invención de estos automóviles le revoluciona la tracción. Y esto también va a tener consecuencias en nuestro país, ¿eh? Estos automóviles empezaron a inventarse en serie y también van a requerir materias primas. Por ejemplo, una materia, un recurso principal en la producción de automóviles Caucho. va a ser la fabricación de neumáticos. Y para fabricar neumáticos, ya me adelantó el compañero, se requiere caucho. Y en esos tiempos, donde había caucho en gran abundancia y de mejor calidad, era el Perú. En el Perú, pues. A ver, ¿de qué planta de la región amazónica se extrae el caucho? Tiene un nombre esta planta. ¿Sabe cómo se llama la planta? Es un árbol, ¿ah? Este árbol, tú haces un corte y bota una savia que es recepcionada en un recipiente, es una savia gomosa. Savia es el líquido que tienen algunas plantas. Y esta savia gomosa era muy requerida en Inglaterra principalmente y en Estados Unidos para llevar a cabo la producción del caucho.
La planta se llama la jeringa. Y en el Perú, el boom del caucho significó la aniquilación de grandes grupos amazónicos en la selva. Pregunta, ¿en qué etapa histórica del Perú se produce la explotación del caucho? ¿Cómo se llama esta etapa? La famosa República Aristocrática. ¿Recuerda? La República Aristocrática, ¿ya? La República Aristocrática. Un momentito, a ver. Causas de la Segunda Revolución Industrial. A ver, Inglaterra no le duró mucho, pues, su hegemonía, su supremacía económica a nivel mundial. Le salieron, pues, la competencia. En todo mercado siempre se va a dar así, pues. Surgieron Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Y establecieron rivalidad comercial. Rivalidad por búsqueda de mercados, rivalidad por búsqueda de materias primas y rivalidad también por establecer mayores ventas y obtener margen de ganancias. Cada país potencia incentiva su tecnología. Tanto en Alemania, tanto en Francia como en Japón, se van a incentivar la tecnología. Se va a dar la innovación de ciencias aplicadas. Aquí, la química, la física y otras ciencias y las matemáticas van a desarrollarse a una mayor escala. Obviamente, financiada pues, por la burguesía. ¿Y qué buscaba la burguesía con el desarrollo científico? Buscaba elementos, maquinarias, tecnologías que abaraten sus costos de producción y incrementar su nivel de productividad para tener la capacidad de ingresar a mayores mercados. Surgen las nuevas tecnologías, obviamente esto va a buscar también generar el crecimiento de las burguesías y sobre todo la burguesía como clase social ya se consolida y empieza a opacar a los antiguos. Es por eso que aquí, entrado siglo XVIII, siglo XIX ya, 1919, siglo XIX, son pocos los países que van a tener monarquías. Y son pocos los países que ya van a romper y eliminarse del todo los elementos feudales de producción. ¿Sí? Contexto de la Segunda Revolución Industrial. Bueno, en el Perú se llevaba a cabo la República, la Prosperidad Profesor, ¿puedo Falaz. volver a la anterior diapositiva? Ya, ahí tienes. Mira, todo este proceso de la Segunda Revolución Industrial consolida de una forma estable, concreta, el poder económico y político de la burguesía. Y son pocos los países que han tenido. Entre uno de los pocos países que tenían monarquía, aparte de Inglaterra, era España y también Austria-Hungría. Bueno, Austria-Hungría era la agrupación de dos países, Austria-Hungría, unidos por una monarquía centralizada. Pero esta monarquía no va a tener tanto protagonismo político porque las burguesías hacían obstáculos. A ver, ¿qué ocurría la Segunda Revolución Industrial en el Perú? Bueno, prosperidad falaz, la guerra del salitre, nefasta guerra entre Perú y Chile, la República Aristocrática, 1895. ¿Ya? Aquí tenemos la producción de automóviles en diversas fábricas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que va a revolucionar, va a cambiar, y justamente la producción de automóviles va a requerir también el desarrollo de otra industria, la industria petrolera. ¿Estos automóviles con qué elemento crees que tú que funcionaban? ¿Cuál era su fuente energética? El gas. Bueno, después fue el gas, pero los primeros automóviles que utilizaban como combustible, vapor, ¿no? Ya no vapora. Aquí ya no va a haber vapora. El petróleo, pues, y un derivado del petróleo es la gasolina. Es así que estos países también van a buscar de manera bastante mediática fuentes de riqueza, en este caso petróleo, para refinar el petróleo, procesar el petróleo y generar derivados. Gasolina, querosene, éter, benceno, tolueno y una serie de plásticos que van a derivarse de la industria. Acá en esta segunda revolución industrial va a tener mucho desarrollo la industria petroquímica, la industria siderúrgica. ¿Qué es la industria petroquímica? La industria que trata los derivados y refinación del petróleo. La industria siderúrgica, la industria que va a realizar grandes construcciones en metal, barcos, buques, automóviles, aviones, acorazados. Entonces, aquí se va a dar un nuevo santo. Por eso que en esta segunda revolución industrial van a surgir nuevas fuentes energéticas inclusive. Profesor, Escucho.
Los Escucho. autos solo tenían, los autos solo tenían una vía como el tren. Una vía, como una vía, no te entiendo. ¿Uno solo sentido en las carreteras? ¿A eso te refieres? Ah, claro. Es que el ingreso de automóviles fue paulatino, pues. Mientras se iba dando el ingreso de automóviles, también las vías de comunicación van a cambiar. Y otros países, debido al incremento de automóviles, se vieron forzados en construir carreteras. Que antes las calesas permitían pues el paso de uno o dos. Entonces, estos automóviles van a motivar el cambio de las nuevas vías de comunicación, carreteras, caminos. Sandy, apaga tu audio. Silencieras, profesor. Ya, listo. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ya, silenciamos a Sandy. Mira, en esta segunda revolución industrial van a surgir dos nuevas fuentes de energía. Recuerda, la principal fuente de energía en la primera revolución industrial, ¿cuál fue? Vapor. El vapor. Aquí no. Aquí va a estar el petróleo y la electricidad. Electricidad. Claro, estas dos nuevas fuentes de energía que fue descubierta por científicos, por intelectuales y demás, va a cambiar, va a revolucionar la producción económica, mercantil, industrial en Europa y principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y van a surgir nuevas materias primas, el acero. Claro, pues para fabricar automóviles, barcos, buques, acorazados, aviones, se requería acero. Y se va a requerir nuevos elementos químicos. Por eso es que acá la química va a tener un gran desarrollo en la siderurgia, en la petroquímica, principalmente ellos. Y van a surgir nuevos inventos, pues, mi estimado. Acá aparece el señor Meucci y Bell Sao, va a establecer la invención del teléfono, que permitió pues la comunicación de personas a largas distancias. Radio. Va a existir la invención del telégrafo a través de Marconi y Morse, que también va a tener la comunicación a largas distancias. Aquí, la bombilla eléctrica con el señor Tomás Alva Edison. A ver, creo que ya sabes, supongo que exacto debes saber, que Tomás Alva Edison, que figura ahí en los libros como un gran científico, como un gran personaje que inventó la bombilla eléctrica, sabes muy bien, creo, que le robó, le usurpó las patentes a un gran científico que hoy la historia no le ha dado su mérito. ¿Hablo de quién? Que murió pobre, miserable, mientras Edison se hizo millonario con las patentes que le robó. ¿De quién robó las ideas el señor Tomás Alva Edison? Considerado hoy un gran científico, dicen. Oye, no me digas que no sabes. Watson. ¿Nicola qué? No me digas Nicola Porchela, por el amor de Dios, que ahí sí te reviento la máquina. Comandante científico. Nikola Tesla. Oiga, ¿no has escuchado de Nikola Tesla, por el amor de Dios? Claro, muy bien, Rubén. Nikola Tesla fue un científico que en Europa, ¿sabes por qué muere olvidado y pobre? Porque Nikola Tesla tuvo gran conocimiento en electricidad, pero él quería que sus inventos ayuden a mejorar la condición de la gente, que no se genere lucrar con los inventos. Él quería que la ciencia esté en manos de los intereses del pueblo y de todas las mayorías para mejorar su condición de vida. Yo te pregunto, hoy, los avances científicos que se tienen hasta la fecha, ¿están en manos de quién? ¿De toda la población o de intereses económicos? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? O claro, profesor, los grandes avances e inventos científicos hasta la fecha, ¿están buscando mejorar la condición de la vida de las personas o están manejados por intereses económicos? ¿Tú qué crees? Buscando mejorar. Claro, pues. Es por eso que Nikola Tesla no tuvo mucho apoyo. Y de esto se valió Tomás Alva Edison, que le robó las patentes, le robó las ideas y se hizo millonario. Pues. Millonario, mientras Nikola Tesla murió pobre, murió olvidado. Y hoy ni siquiera le dan el crédito. Ahí está, pues, otro de los grandes desaciertos de nuestra historia. Otro invento de Tomás
Alba Edison, el fonógrafo. A ver, ¿de qué se encargaba el fonógrafo? Ah? Canciones Música. reproducía. Claro, tocar. Claro. Oye, mira, mi abuela me cuenta que en sus épocas el tono, la fiesta, la pollada, la parrillada, la truchada, la anticuchada, como tú quieras llamarlo, se animaban, no pues como hoy tu marco digital, tu CV, tu equipo de alta definición, qué sé yo. Antes, en la época de mi abuela, existía la vitrola, muy parecido a lo que era el fonógrafo. ¿Qué era la vitrola? Era un producto parecido al fonógrafo donde tú tenías con una especie de una palanca girar y girar y girar para que gire la aguja y empiece a leer el disco. Y de esa manera salga por estos parlantes la música y toda la gente pues empezara a bailar. Oye, qué terrible, ¿no? Mientras todos estaban bailando, tú estabas ahí, dale, que dale, dale, que dale, vuelta y vuelta para el más se vacila. Bueno, esa era la época de mi abuela, pues la vitrola. De repente, si tienes tus abuelos presentes, aplante ellos. Es el famoso fonógrafo. El automóvil, invención de Benz. ¿No es así? Por eso que hay un automóvil en Europa llamado Mercedes-Benz, en relación pues al personaje que va a inventar ellos. No me puede ser. Otra vez se colgó esta bendita máquina. Un momentito, voy a solucionar acá ya. ¿Ya? Entonces, mira, todos estos inventos tenían ellos. Entonces, recuerda que las grandes burguesías, al financiar los inventos tecnológicos, van a permitir, después ya Ruti, van a permitir principalmente el desarrollo y la incrementación de la productividad, la ampliación de mercados, incremento de ganancias y sobre todo, principalmente la acaparación de mercados, ¿ya? Entonces, todo esto vamos a ser motivados y por eso que estos científicos, Marconi, Morse, Tomás Alva Edison, Benz y Edison respondían a dichos intereses. Obviamente, esto también va a generar en la población el llamado consumismo. ¿Qué es el consumismo? ¿Alguien sabe qué diferencia existe entre consumo y consumismo? Bueno, es una idea que ya va a plantear la burguesía en el pueblo para generar la mayor cantidad de ventas. Bueno, voy a avanzando en ello debido a que ya se colgó esta parte. Ahora sí. ¿Qué entiende por consumismo? Consumo excesivo, deliberado. El consumo desequilibrado. Pues. Por ejemplo, si yo necesito un par de zapatillas, no voy a, pues, debido a esta pandemia, debido a que mi familia está en crisis, no voy a, pues, a comprarme una zapatilla de 400 o 500 soles, ¿no? O sea, ese sería un consumo desmedido, viendo que yo tengo otras prioridades, que son mi alimentación, mi educación, mi salud, ¿no? Entonces, establezco eso. El consumismo es excesivo de comprar productos innecesarios. Con 500 soles voy a Polvos Azules y me compro una zapatilla de 100 soles o me compro 5 pares para toda mi familia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. El avión va a ser invento de los hermanos Weir, que van a renovar ello. La dinamita, ahí tenemos el avión. La dinamita lo va a establecer el señor Alfred Nobel. A ver, ¿cuál va a ser la importancia de Alfred Nobel? Así es, Milagrito, muy bien. Consumo excesivo, irresponsable, exacto. ¿Cuál va a ser el método de Alfred Nobel? Oye, él inventa la dinamita, logró gran cantidad de ingresos económicos y luego Alfred Nobel impone el invento, o perdón, el premio a aquellos intelectuales que destacaban en diversas ramas de la ciencia. ¿Has escuchado tú hablar de los premios Nobel? Claro, pues los premios Nobel que se entregan cada fin de año, ¿no? Hay premio Nobel a todas las ramas del saber, ¿no? Medicina, química, genética, literatura, premio Nobel de la Paz. El premio Nobel es financiado por la Academia Sueca, que fue digamos, herencia de Nobel, que fue tanta su fortuna que él decidió premiar a ciertos personajes con el premio Nobel que destacaran en ramas de la ciencia.
Aunque también algunos dicen que el premio Nobel está manejado también por intereses económicos y políticos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, un eterno postulante del premio Nobel fue el señor Mario Vargas Llosa. Postuló en N ocasiones al premio Nobel y no le daban el premio Nobel, pues. Hasta que, ¿cuándo fue que Mario Vargas Llosa logró el premio Nobel? Por cierto, el único peruano que ha logrado el premio Nobel. 2010. 2010, pues 2010, ¿no? Gran literato, ¿ya? Ello hay que tomarlo en cuenta. A ver, un momentito. Ahí tenemos la dinamita. El cine con los hermanos Lumière. Bueno, el cine va a revolucionar la forma de entretenimiento. El cine va a ser, pues, imágenes en movimiento que van a llevar a cabo lo que viene a ser la proyección de películas o los primeros cinematógrafos. Y surge también, ahí tenemos, y surge también el motor diésel. El motor que va a funcionar con pistones por combustión utilizando diésel, petróleo o también gasolina. Estos motores van a ser principalmente elementos de los llamados automóviles. Uno de los países que va a destacar mucho en la segunda revolución industrial es Alemania. Pero Alemania tenía un viejo problema. La anterior diapositiva para tomar captura, por... Ya, ¿están? Ya, ahí la tienes, mi estimado, no hay problema. Me dices la señal y yo continúo. Listo, profesor, gracias. No te preocupes, mi estimado. Te decía, uno de los países que va a tener un desarrollo, digamos, considerable en la segunda revolución industrial va a ser Alemania. Pero Alemania en el siglo XIX tenía un gran problema. No era un Estado. Oye, Alemania, Italia, España, no eran Estados, no eran naciones. Eran un conjunto de varias naciones. En Alemania estaba la nación de Baviera, la nación de Berlín, la nación de Frankfurt. Entonces, el gran Otto Bismarck va a ser un personaje que inicia la unificación de todas las naciones alemanas. La unificación en torno a un sistema capitalista y unificada Alemania empezó a generar su desarrollo económico. Por eso que Alemania, antes de su unificación, tenía problemas, divisionismo. Sin mercado interno, no tenían mercado interno porque cada nación tenía su propio sistema económico. Carecía de recursos, con la cual Alemania va a aspirar a buscar tomar otros territorios. Y sobre todo Alemania tenía rezagos feudales. Es por eso que con el Segundo Reich, el señor Bismarck, se hacen cambios capitalistas y Otto von Bismarck toma el poder y procede a la unificación de Alemania. Inclusive en esta unificación van a haber ciertas pugnas de sectores de Baviera y otros más que no querían que Alemania sea unificada. Y esta unificación de Alemania permitió que Alemania unificada, una vez unificada, empezara a dar el salto, empezara a dar el despegue para iniciar lo que viene a ser su desarrollo económico, ¿ya? Aquí tenemos, los alemanes ingresan a guerra con Dinamarca, someten a Prusia, los alemanes van a tomar posesión de Prusia, establecen una guerra con Austria, con la cual logran la conquista de Austria, anexarla. Se produce la unión aduanera. A las aduanas va a ser importante los reinos germánicos. A ver, ¿cuál es la importancia de una aduana? ¿Para qué sirve la aduana? En nuestro país también hay aduanas. Un terminal, está en el Callao. Ya, ¿para qué sirve la aduana? Un terminal de aduanas. A ver, vamos al chat, de repente están respondiendo por ahí. Claro, muy bien, Milarito. Una aduana sirve, es un lugar, un espacio donde se concentra la exportación e importación. ¿Qué es exportar? Lo que un país vende al extranjero. ¿Qué es importar? Lo que un país compra al extranjero. Entonces, en Alemania, ya unificada, se establecieron las primeras aduanas. Se va a impulsar mucho el comercio con la Confederación del Rin. La Confederación del Rin va a agrupar a un grupo de comerciantes burgueses que van a incentivar el desarrollo comercial de Alemania, con la cual poco a poco Alemania dejaba sus elementos feudales y empezaba a incursionar en el sistema capitalista. Y también surge el Kulturkampf, la educación laica, bueno, algo que apostó Alemania, el pragmatismo, es decir, la educación práctica
Es decir, se educaba a personas técnicamente, científicamente, y estos conocimientos eran llevados a sus industrias para generar su mayor producción. Se dan restricción a los obreros no van a tener ciertos derechos, ciertas limitaciones, y se da la libertad de inversión. Capitales alemanes van a invertir en diversos rubros, en transporte, industrias, comercio, agricultura, siderurgia y demás, con la cual Alemania empezó pues un gran crecimiento. Y bueno, la guerra franco-prusiana va a debilitar al imperialismo francés, con la cual Prusia, lo que hoy es Alemania, conquista Alsacia y Lorena. Le fueron arrebatadas a Francia. Esto va a ser reclamado por Francia y va a buscar su revancha en la Primera Guerra Mundial. Y con todo esto se firma el Tratado de Frankfurt, donde Alemania se consolida como país y nace la nueva potencia económica que es Alemania. Entonces, todo esto fue un proceso, no le tomó pues a Alemania cuestión de meses, le tomó varios años consolidar todo ello. Y en Japón va a estar la era Meiji. Recordar que Japón, antes de ser una potencia, estaba gobernado por el shogunato. ¿Qué es el shogunato? El gobierno de un shogun, que era algo así como una especie de un señor feudal. Era la época, la era Meiji en Japón, ¿ya? Entonces, este señor shogun concentraba tierras, concentraba feudos, concentraba vasallos, por así decirlo. Esto va a ser la etapa preindustrial de Japón, con la cual Japón no va a tener mucho desarrollo. Estaba el poder en manos de aristócratas y estaba el poder en manos de una élite militar llamada los samuráis, ¿ya? Que en base a su código de honor concentraban el poder militar juntamente con los señores feudales que venían a ser el shogunato. Todo esto generó pues un atraso económico. Entonces, si Japón quería ser una potencia económica, tenía que romper, tenía que eliminar todos estos lazos feudales que tenía desde la época del shogun o del shogunato, con la cual, este es el símbolo pues de los personajes shogun, aparece este señor, Matsuhito. Matsuhito, llevado a cabo al poder por un grupo de comerciantes, decide cambiar el sistema económico en Japón. Y este señor va a implementar medidas que buscaban en Japón la industrialización de Japón. Desarrollar las industrias, dejar de lado elementos feudales, que Japón se inserte al modelo capitalista y empezar a generar crecimiento económico en aras de los grupos de poder que, digamos, concentraban el poder político en ese entonces en Japón. ¿Ya? Ahí tienes el nombre del Matsuhito en ese aspecto, ¿no? Es así que se establece una serie de reglas, una serie de medidas. Matsuhito transforma el Japón, traslada la capital principal de Japón a Tokio, que va a convertirse en una zona industrial. Se produce la modernidad nipona, asume la cultura occidental. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Hasta la época del shogun, Japón tenía una economía cerrada. Es decir, se educaban en Japón y no se establecían en Japón. Matsuhito plantea que era necesario la cultura occidental. Entonces, ¿qué hace él? Él promueve a que muchos jóvenes vayan a estudiar a Inglaterra, vayan a estudiar a Francia o vayan a estudiar a Estados Unidos. Obviamente financiados por el gobierno de Japón. Estudian en estas universidades que tenían otra visión, otro mundo, se estaba desarrollando pues la segunda revolución industrial, y luego estos mismos estudiantes retornan a su país de origen para desenvolver y aplicar todo ese conocimiento científico, tecnológico del mundo occidental al desarrollo económico de Japón. Eso es una decisión acertada de Matsuhito. De esta manera va a permitir que estos jóvenes que traían la cultura occidental, obviamente la cultura occidental se adaptó a los intereses y a las características propias de Japón, pues. Y de esta forma se inició el desarrollo. Se declara la carta de juramento donde estos grupos burgueses que empezaban a nacer en Japón requerían un juramento total a los grupos de poder o Matsuhito, que representaba a una aristocracia determinada. Recordar que la aristocracia es el grupo, o perdón, el poder de un grupo reducido de personas o familias respectivamente, ¿ya? Con esto, Japón se va a convertir en una potencia económica, en una potencia militar, con la cual inicia su despegue económico. A ver, consecuencias de la segunda revolución industrial.
A ver, un momentito aquí. Como consecuencias tenemos mayor productividad. La industria automotriz, la industria siderúrgica, y esto va a generar rivalidad comercial y bélica. Oye, empieza a surgir el imperio francés, empieza a surgir el imperio alemán, Norteamérica, Inglaterra y también Japón. Y estos países, al establecer una rivalidad económica y política, van a querer buscar controlar económicamente el mundo. ¿Qué buscaban controlar? Materias primas, buscan controlar mercados y buscan controlar mano de obra. Y al no resolver sus contradicciones entre estas potencias de forma pacífica, años después se desencadena ¿qué? 1914, ¿qué estalla en el La mundo? Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Pues. Ahora, si tú revisas, ¿qué países van a ser los protagonistas de la Primera Guerra Mundial? Ahí tienes, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón. Entonces, estos países se enfrentan en la Primera Guerra Mundial porque es producto del desarrollo de la Segunda Revolución. Estos países buscaban tener mayores colonias, mayores mercados, mayores materias primas. Y al no resolver sus contradicciones de forma pacífica, dicen que no nacen. Va a haber una mayor explotación laboral. Oye, en la Segunda Revolución Industrial, los obreros fueron más explotados que en la primera. Se aplican dos principios económicos establecidos por la burguesía. El taylorismo, que es el trabajo especializado. Taylor planteaba que un obrero en una empresa debe especializarse en una rama de la producción. Por ejemplo, produzco zapatos. Un grupo de obreros se encarga de cortar el cuero. Otro grupo de obreros se encarga de armar el zapato. Otro grupo de obreros se encarga de colocar los pasadores y el acabado. Es decir, cada obrero se especializa en una determinada parte de la producción de la mercancía. El obrero no puede conocer todo el proceso de producción de la mercancía. Se especializa. Y al especializarse, incrementa su nivel de la productividad. Y el señor Henry Ford, que va a aplicar de forma, va a plantear la producción en serie. ¿Qué quiere decir producción en serie? ¿Alguien puede decirme qué quiere decir producción en serie? ¿Qué es producir en una empresa, pero producir en serie? ¿Qué quiere decir producción en serie? Cadenas de producción. ¿Cómo dices? Producir en grandes cantidades. Pues claro, muy bien. Pues. Claro, obvio, pues no. Si yo a mis obreros lo especializo en una rama de la producción, ¿incremento o no mi producción? Claro, y producción en serie quiere decir producciones en grandes volúmenes, para que esta producción se inserte en los mercados y obtenga mayores ventas. Y a nivel social surgieron dos movimientos, el anarquismo y el socialismo. Contrarios, ¿eh? El anarquismo va a estar a cargo del señor Proudhon y Bakunin, que eran críticos del señor Carlos Marx. ¿Qué planteaban los anarquistas? Para los anarquistas, y recuerda, hay muchas tendencias anarquistas en el Perú. ¿Eh? Los anarquistas planteaban que debe eliminarse el Estado, debe eliminarse todo tipo de ley. Los anarquistas dicen, las leyes, el Estado, la religión, las iglesias limitan la libertad del individuo. Por lo tanto, para el anarquista, debe eliminarse el Estado, debe eliminarse las leyes, porque ellas limitan la libertad total del individuo. En esencia, ¿qué planteaba el anarquista? Pregunta, ¿tú crees que puede haber un Estado sin leyes? Una sociedad puede vivir sin Estado. Una sociedad puede vivir sin leyes. No. Imagínate que en nuestro país fuera anarquista. ¿Qué pasaría? Matamos. Sería un país de nadie. Un país desordenado, un país de nadie. En esencia, eso planteaban los anarquistas. Por eso que Carlos Marx fue un crítico total de Bakunin, de Proudhon. Bueno, esto supongo que en filosofía lo vas a ampliar. Y Carlos Marx decía, no, deben haber leyes. Debe haber un Estado, pero un Estado dirigido por el proletariado. Un Estado donde se establezca el gobierno del proletariado. Porque cuando el proletariado, el obrero, llega al poder, las medidas que planteará este Estado será favorable a todo el pueblo, pues, a los sectores mayoritarios. Eso hay que
Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud para pasar ya a lo que es el imperialismo y trabajar ya el material que tenemos en la mano? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo ok, jovencitos? Sí, ¿no? Todo claro. Profesor. Ya, muy bien. Pasemos a la última fase del sistema capitalista, fase que hasta hoy sigue siendo vigente, el imperialismo. A ver, el imperialismo surge producto de que las grandes potencias capitalistas, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, buscaban controlar y expandir económicamente sus intereses por el mundo. Y es así que esto... Nicole Porras me dice, si el Estado, el socialismo está a favor del Estado y las leyes. Claro, a ver. Los socialistas plantean que debe haber un Estado, pero un Estado no gobernado pues por la burguesía, un Estado gobernado por el sector obrero. Y cuando el sector obrero llega a tomar el control del Estado, obviamente va a plantear leyes, un marco jurídico en favor de quién, del obrero y de los sectores populares. Hoy en nuestro país existe un Estado, ¿no es así? Pero este Estado, ¿quién lo controla? ¿Lo controla el pueblo o lo controla nuestra gran burguesía? La burguesía. La gran Y estas leyes, y estas leyes que hoy plantea la burguesía, en la práctica, ¿quién favorece? ¿A todo el pueblo o a ellos mismos? A ellos mismos. Todas estas leyes. A ellos mismos. A ellos mismos. Entonces, no estoy diciendo yo que el socialismo no quiere tener Estado. El socialismo plantea un tipo de Estado. El socialismo plantea un tipo de leyes, pero ajustada a los intereses de los sectores obreros, de los sectores populares. Y eso se va a conseguir pues en Rusia y China con la revolución socialista. Y es un tema que veremos en las siguientes clases, ¿no? En las siguientes clases. A ver, entonces, mira, observa. Esta es una imagen que retrata lo que viene a ser el imperialismo. ¿Quiénes están ahí? Está la reina Victoria, monarca de Inglaterra. Está Otto von Bismarck, gobernante de Alemania, y un gobernante francés. Están ahí. ¿Qué están haciendo? A ver, al estilo Vizcarra. Dividiéndose. Dividiéndose, partiéndose una inmensa torta con los grandes intereses económicos. Bueno, eso ha sido pues la lógica del sistema capitalista hasta la presente actualidad. ¿Sí? Dividirse económicamente el mundo. Bueno, es una caricatura que retrata lo que fue el imperialismo. Entonces, el imperialismo es la fase donde se va a expandir el capitalismo monopólico. Oye, tú estás llevando economía, ¿no es así? ¿Sabes qué es un monopolio? ¿No es así? Las empresas grandes. Cuando una empresa controla la totalidad de un mercado. En un monopolio hay un solo vendedor y muchos compradores, claro. Por ejemplo, hoy en la economía peruana, ¿abundan o no los monopolios? Claro, profe. Claro. Y eso es porque la constitución política lo ha permitido. Y eso es porque tu tío Fujimori ha ideado esta constitución política. Y ningún gobernante posterior a Fujimori ha querido cambiar ese modelo. Por eso que el actual modelo económico que tenemos vigente favorece y seguirá favoreciendo a los grandes intereses de las grandes empresas monopólicas. Ahí está Pesetapal, ahí está Luz del Sur, Movistar, que han incrementado su margen de ganancias en los últimos más de 30 años. Y ese modelo nadie lo quiere cambiar. Entonces, en el imperialismo surge eso, la consolidación, la expansión del capitalismo monopolista, donde las potencias industriales empiezan a competir, empiezan a disputarse, empiezan a contradecirse, la búsqueda de nuevos mercados y sobre todo zonas de influencia. A ver, esta palabrita va a sonar mucho, ¿eh? ¿Qué es una zona de influencia? Es una zona, es un lugar donde estas potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, buscaban tener el control total, llámese económico, político y hasta cultural. ¿Para qué? Para extraer materias primas, que era requerido para ellos, para extraer fuentes de recursos energéticos y sobre todo para aprovechar y explotar la mano de obra de esos lugares que ellos iban a tomar el control. Y esto, años más tarde, va a dar origen a las
colonias. Se inició el colonialismo. Estos países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania y demás, buscaron tomar colonias a nivel mundial. Ahí tenemos el canciller inglés y un canciller francés. Observa ahí, Black Garita. ¿Qué están repartiendo ahí? Se divide. ¿Qué se están repartiendo? Se dividen, pues, el mapa mundi, ¿no? Como si fuese una gran comelona, una gran cena. Pues. Y esa lógica que se dio en estos años, ¿es la lógica que hoy se mantiene o no? Hoy a los grandes países que ejercen el control económico del mundo, ¿también hay o no intereses de tomar control de zonas de influencia en el mundo? ¿O ya no quieren hacerlo? ¿Tú qué crees? Sí hay. ¿Qué busca China? Claro que sí, bueno, eso es una cuestión latente, vigente. Claro, los mecanismos de intervención ya no van a ser los mismos a que en esta época, pues. En esta época van a haber mecanismos totalmente distintos. Hoy hay otra forma de mecanismos, y eso ya lo ves. Si no, mira la venta de estas vacunas. Todo el mundo sabe que estas ventas de las vacunas, que al menos en nuestro país hay un gran negociado, ¿no? Qué coincidencia, bueno, que el señor Vizcarra se haya vacunado con esta vacuna china y el señor Sagasti haya aprobado la compra. Y nadie explica cómo Sagasti compra unas vacunas de procedencia de China que en el mercado están más caras que la vacuna rusa, por ejemplo. Y la vacuna rusa tiene mayor efectividad que la china. Entonces, para nadie es un secreto que esta venta de vacunas es todo un gran negociado. Negociado donde obviamente pues el Estado y sus diversos sectores apoyando Beneficio el propio. beneficio económico por medio. Mira, están lucrando con nuestra salud. Qué terrible, ¿no? ¿Hasta dónde se ha llegado eso? A ver, vamos acá. ¿Cómo es que se va a dar el surgimiento del capitalismo imperialista? Ya, a ver, un momentito, voy a ver acá el chat. Así es, Rubén. Se manifiesta que la vacuna rusa, la Sputnik, tiene mucho más efectividad y tiende a ser más barata en el mercado. Pero bueno, pues habrá que preguntarle a tu tío Sagasti por qué ha decidido seguir comprando vacunas chinas. Y se va a seguir comprando vacunas chinas, ¿no? A ver, en la etapa del imperialismo surge el capital monopólico. El capital monopólico va a intervenir en diversas formas en las economías de países dependientes o económicamente débiles, a través de cárteles. ¿Qué es un cártel? Un cártel es la agrupación de varias empresas que buscan tomar el control del dominio, el control del mercado. Y un holding es la agrupación de fusión de varios bancos que aportan su capital financiero para tomar el control financiero. Mira, en esta etapa del capitalismo monopolista o del imperialismo, los bancos van a tener una labor principal. A ver, ¿cuál es la importancia de los bancos en una economía como la nuestra? ¿Qué mueven los bancos en grandes cantidades y a grandes velocidades? ¿Qué elemento? ¿Qué factor? ¿Qué mueven? Ladrillo, cemento, dinero, ¿qué mueven? Oh, plata. Ah, Los intereses. Petróleo. los bancos mueven petróleo. A ver, no, ¿qué mueven los bancos a un ritmo acelerado? Plata. El dinero, pues. Y gracias a que el dinero es fluido de forma dinámica en la economía mundial, los bancos tienen mucho poder. Pues. Hoy, en nuestro país, eso también ocurre. Recuerda que hoy la pandemia ha vuelto mucho más poderoso y rico a los principales bancos de este país. A ver, ¿cuáles son los principales bancos que tienen el control financiero en el Perú? Nacional. Pues del Grupo Romero, el Banco Interban de la familia Continental. Rodríguez Pastor, el Banco BCP. Continental, BBVA y el Banco Scotiabank. Son los cuatro principales bancos. Los demás son bancos que bailan, por así decirlo, a la música que tocan estos cuatro principales. Son los que acompañan, pero el total control del mercado lo tienen estos bancos. Y el capital financiero va a ser la fusión, la mezcla del capital de los bancos más el capital de las industrias, que va a dar un poderoso capitalismo, y este capitalismo es el que se va a invertir en economías subdesarrolladas. Esto se ha dado hoy en nuestro país, pues. Recuerda desde que llega Fujimori al poder,
y desde que Fujimori llegó al poder hasta la presente fecha, hasta tu tío Sagasti, el modelo económico actual en nuestro país es un modelo económico neoliberal. ¿Y qué dice este modelo neoeconómico liberal? Es un modelo económico donde dejan abierto el mercado a la inversión privada. Fujimori dice, no, el Estado ya no va a invertir en empresas, ¿ah? El Estado está quebrado. Entonces, como el Estado está quebrado, ¿qué hizo Fujimori? Vendió. Todas las empresas la vendió al capital privado. Ahí vino pues Entel, ahí vino Movistar y todas las empresas. Y estas operan sin pago de impuestos, porque Fujimori y todos los gobiernos no le han cobrado impuestos a las grandes empresas privadas. No le cobran. Profesor, ¿y por qué no le cobran? Porque Fujimori y los demás presidentes dicen lo siguiente, un momentito, ¿por qué le vamos a cobrar? Estas empresas vienen, arriesgan su capital financiero en el Perú, van a modernizar nuestra economía, van a darnos puestos de trabajo. ¿Para qué cobrar impuestos? Ingresa a la página Sonata y averigua cuánto le debe Telefónica, cuánto le debe Plaza Vea, cuánto le debe Metro, cuánto debe Ripley al Estado peruano. Son 3 dígitos de millones de dólares. Terrible, ¿no? Mientras en tu país, si tú quieres poner una pequeña bodega en la esquina de tu casa, ¿pagas o no pagas impuestos? Claro, profe. Entonces, aquí en el Perú ocurre la ley del embudo, pues. La SUNAT para unos sí, para otros no. Esa es la lógica, pues está funcionando. Es por eso que estas grandes empresas siguen enriqueciéndose. Hay muchas pequeñas empresas hoy en el Perú que han quebrado y seguirán quebrando por la pandemia. Y las grandes empresas siguen aumentando su margen de ganancia. Terrible. Entonces, para cambiar esto, pues hay que cambiar el modelo económico. Y para cambiar el modelo económico, no hay otra más que cambiar la constitución política, pues. Yo no entiendo cómo hasta la presente fecha esta constitución sigue siendo vigente. Hecha por Fujimori, pues, ¿no? Imagínate. Por eso es a gritos cambiar dicha constitución, ¿ya? Estos estados que van a surgir empiezan a militarizarse, pues. Obvio, pues. Si yo surjo como nueva potencia económica y busco tener el control del mundo, busco tener mayores mercados, mayores riquezas, mayores materias primas, mayor mano de obra, ¿tengo o no tengo que tener un adecuado ejército, una adecuada fuerza militar? Claro, profe. Claro, para proteger mis intereses económicos. Eso explica por qué las grandes potencias económicas hoy tienen poderosos ejércitos. Yo te pregunto, si históricamente ha habido una Primera Guerra Mundial, históricamente ha habido una Segunda Guerra Mundial, ¿cabe o no cabe la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial? Claro, profe. Claro. De hecho, profe, Y esperemos, naturalmente. esperemos que no estemos presentes para esa guerra, porque puede ser más Ojalá catastrófica cuando que las muera. dos anteriores. Entonces, mientras exista de por medio intereses económicos de las empresas, de los países imperialistas, por tomar el control económico del mundo en materia de prima, las guerras van a estar siendo latentes. Y los estados van a invertir fuertes sumas de dinero en armas. Averigua cuánto invierte en Norteamérica, China en armas. Hoy ya no solamente tienen armas químicas, hoy hablan de armas biológicas. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Hay que tomarlo en cuenta. A ver. Aquí vamos avanzando. Entonces, la exportación de capitales, señor. ¿Qué ocurre esto? Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos tenían capitales sobrantes. ¿Sí? Era tanto su desarrollo económico que ellos deciden exportar capitales. ¿Qué quiere decir exportar? Que este capital sobrante lo voy a invertir en una economía de un país débil, de un país dependiente. ¿Para qué lo invierto? Para que me genere más ganancia. Y de esa manera contrato mano de obra barata. De esa manera me reduzco gastos fiscales a nivel de presupuesto. De esa manera busco invertir en otros países e instalo sucursales. Por ejemplo, tú sabes que el Perú en los últimos años, y sobre todo tu tío Vizcarra, ha endeudado al país. La pregunta es, ¿por qué países como el nuestro tienen préstamos de grandes países potencia como Estados Unidos, como Rusia, como China? ¿Por qué estos países nos prestan dinero en grandes cantidades? ¿Son solidarios? No. ¿Hay condiciones o no? Ah, claro, pues ya, te presto dinero para activar tu economía, pero a cambio me dejas el mercado financiero, pero a cambio me dejas el mercado minero, pero a cambio me entregas tierras en la selva para explotar, qué sé yo, recursos petroleros o armas.
Y eso significa que estas potencias o estos países instalen sucursales, instalen empresas que van a operar dirigidas desde sus metrópolis, dirigidas desde su centro de origen. Y eso se ha convertido, pues, el Perú. Hoy, el Estado peruano, jóvenes, no es dueño de nada. Y eso tengan en cuenta. Hoy, desde Fujimori hasta la presente fecha, todo se ha rematado, todo se ha vendido. Económicamente el Perú, dicen, es un país rico en recursos, cierto, pero estos recursos no están en manos de nosotros, pues, sino que ha hecho el Estado, ha concedido. ¿Has escuchado esa palabra concesión? Concedemos los puertos a las empresas privadas. Ve a Chimbote, el principal puerto del país. Cálmate, cálmate. Chimbote, todos los barcos que están operando en Chimbote son barcos de empresas privadas. Vas a operar, hay barcos chinos, noruegos, alemanes y demás. Todos los puertos están concedidos a capitales privados. La privatización, pues, es la lógica del imperialismo. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo es que se da la explotación en el imperialismo. Mira, ajá, esto es vigente. Primero, la colonia. En la colonia, un país, potencia, controla a otro país de forma exclusiva. La invasión a través de las armas. Y este país forma su colonia. El préstamo, lo que hoy nos hacen. ¿Qué hace el país imperialista potencia? Presta dinero con altos intereses a los países dependiente o económicamente débiles. Los enclaves, ¿qué son enclaves? Es cuando una zona, los países imperialistas invierten para explotar minerales. Por ejemplo, hoy las principales empresas mineras, porque hoy recuerda que la principal actividad económica del Perú es la minería. Hoy las principales empresas mineras son de capitales nacionales o capitales privados. Nacionales. ¿Nacionales, seguro? A ver, las principales empresas mineras que operan en el Perú, ¿son de capitales nacionales o capitales privados extranjeros? Privadas. Privadas extranjeras, pues. Es decir, aquí hay empresa, por ejemplo, Yanacocha. Ten en cuenta, Yanacocha, que es la primera mina productora de oro del Perú. Hoy el Perú es el primer productor de oro de Sudamérica. Pertenece a una empresa norteamericana. Casi todas las empresas mineras que operan en el Perú son extranjeras, son privadas. Eso es un enclave, pues. Cuando una empresa, un país potencia, imperialista, invierte, establece un enclave para explotar un recurso natural de un país económicamente débil. ¿Y qué es una concesión? La concesión es cuando el Estado de un país económicamente débil le concede por un determinado tiempo la explotación, el comercio de un recurso natural a la empresa capitalista. Pongo el caso del petróleo, del gas. Mira, Perú, escúchame, Perú tiene la segunda reserva de gas más grande de Sudamérica, porque la primera la tiene Bolivia. Pregunta, ¿en qué parte del Perú se encuentra la segunda reserva de gas más grande de Sudamérica? Ya te doy el dato, está en Cusco, selva de Cusco. Lugar exacto. Caso. Oiga, cultura general. No me deje de sorprender, por favor. ¿Qué lugar del Cusco se produce la mayor reserva de gas del Perú? Gas natural. Ya, zona de la Convención. El lugar específico, Camisea. ¿Has escuchado de Camisea? No. ¿Sí o no? Claro, pues Camisea es, digamos, la reserva de gas más grande del Perú y la segunda en Sudamérica. Lamentablemente, el Perú tiene el recurso gas en abundancia. Esta reserva de gas de Camisea, según los especialistas, puede abastecer de gas durante casi 40 a 50 años y más inclusive. Pero mira, si el Perú tiene la mayor reserva de gas de Sudamérica, el Perú paga un balón de gas más caro que en cualquier otro país. Un balón de gas aquí en el mercado peruano en promedio está 35 soles. Ya bueno, pone 35, 40. En Chile, en soles, ese mismo balón de gas cuesta 18. En Argentina, no más de 20 soles. En Brasil, no más de 17 soles. Oye, profesor, no es lógico, pues, ¿cómo es posible que si el Perú tiene la reserva de gas más grande de Sudamérica después de Bolivia, ¿por qué nosotros pagamos por un balón de gas más caro que en otros países de la región? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno
cuando inicia la explotación de camisea, dijo, la explotación de camisea va a ser muy costoso para el Perú, no hay dinero. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Le concedió camisea a la empresa Plus Petrol y a la empresa Petrobras por un espacio de casi 35 años, prorrogables a más. Esta empresa se va a encargar de explotar, esta empresa se va a encargar de comercializar y entregar un dividendo económico al Estado. Por eso, esta empresa nos vende gas a un precio carísimo, mientras venden gas a los países extranjeros a un precio menor. Ahí está, pues, la concesión. Tú vas a Camisea, que es un pueblo en Cusco. En Camisea, la población cocina con leña. Profesor, ¿por qué cocinan con leña la población si a pocos metros está la planta procesadora de Camisea? Porque un balón de gas en Camisea cuesta 70, 80 soles. Ahí date cuenta, pues. Esta es la concesión y esta es la lógica que maneja el presente gobierno en este sistema imperialista. Y el señor Sagasti no ha cambiado las reglas de juego. Te digo una vez más, Camisea está concesionada por más de 30 años. Es decir, pasando 30 años se tiene que negociar al Estado y ver si el Estado asume o no el control de gas, cosa que no ocurrió en Bolivia. Al menos en Bolivia, Evo Morales tuvo los cojones, que no ha tenido otro político, de nacionalizar el gas. Oye, tú sabes que hoy económicamente Bolivia está mucho mejor que Perú. Hizo Evo Morales, llegó a Bolivia y dijo, ¿el gas a quién pertenece? ¿Quiénes procesan el gas? Empresas privadas. Dijo, no. Sacó un decreto de ley. A partir de ahora el gas es de Bolivia y del pueblo boliviano. Le pagó a las empresas privadas, la sacó del país y Bolivia empezó a explotar su propio gas. Y con ese gas Bolivia está generando un desarrollo económico. Nacionalizar el gas. Aquí no he escuchado a ningún candidato que hable de nacionalizar nuestros recursos económicos. Porque hoy, una vez más te repito, nuestros recursos económicos están en manos de capitales privados, capitales extranjeros. ¿Ya? Y eso hay que tomarlo en cuenta, mi estimado. A ver, seguimos. Aparece pues la política del tío Sam, Estados Unidos, como hegemónica potencia económica. Y vamos a ver los principales imperios. Ahí está. Este es un mapa donde se observan los principales imperios coloniales. Los países, potencias, se lanzaron a la conquista del mundo. A ver, del mapa que tienes ahí, dedúceme, pregunta de tu práctica hoy. ¿Cuál fue el imperio más grande, más extenso, con más colonias en el mundo? ¿A qué país le perteneció? El Imperio Ruso. No. Ruso es en extensión, pero ¿quién tiene más colonias? Los británicos. Observa el mapa. Los británicos, pues mira, los británicos tienen más colonias. Mira, observa, Canadá, Egipto, Sudán, Camerún, Mozambique, África, India, parte de Arabia Saudita, parte de lo que viene a ser China más. El imperio inglés, o el imperio británico, era el más grande del mundo en ese entonces. Bueno, le siguen los franceses, España, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica. Danesas, danesas, ¿qué país es danesa? No me digas la mantequilla. ¿A quién le llaman daneses? ¿Qué país son los daneses? Ah, claro, Dinamarca, pues daneses son Dinamarca, son los gentilicios, pues. A ver, si yo te digo, ¿sabes qué es un gentilicio, no? Claro, Dinamarca. A ver, dime, el gentilicio, a ver, de aquellas personas nacidas en la ciudad de Monterrey, en México. Oye, tienes que saber eso, ¿eh? Se llama regimontano. Eso es lo que, hasta donde yo conozco, regimontano. No vas a decir, pues, monterreyano, ¿no? No. Regimontano. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Mira, acá tenemos los ingleses. Mira, oye, los ingleses era el mayor imperio colonial. Y mira, cómo sometían a sus colonias. Sus colonias eran tratados peor que vasallos, peor que siervos, peor que esclavos. Una subordinación total. ¿Ah? Una subordinación total. Esto va a lograrse durante el gobierno de la señora la reina Victoria. Durante la reina Victoria se va a dar el apogeo del imperialismo británico. Llegó a dominar una cuarta parte del planeta. Tuvo colonias en todos los 5 continentes. Imagínate. Va a ser un apogeo de sus grandes transatlánticos. Sus transatlánticos van a ser grandes barcos que van a surcar
los océanos en busca pues, de materias primas, recursos naturales y demás. Esto va a provocar en los ingleses ciertas guerras. Esta principal, la guerra del opio. ¿Cómo dices, hijo? No te escucho, Jairo. A ver. Mira, la guerra del opio fue una guerra que el imperialismo inglés invadió el país más poblado del mundo. ¿Cuál es? Arequipa, ¿no es así? Claro, China, pues. ¿Y por qué se dio esta guerra del opio? En esta guerra, Inglaterra invade China para que China abra sus mercados. Hasta antes del año 1839, China tenía una economía cerrada. Y China tenía muchos recursos, petróleo, minerales, y entonces Inglaterra invade a través de la guerra del opio. El opio era un producto que los ingleses vendían a los chinos. Pero en un momento China decide no comprar opio, porque este opio era utilizado como una droga por ciertos grupos chinos y generaba pues alteraciones sociales. Inglaterra, al verse, digamos, imposibilitada, invade militarmente China y se produce una guerra, con la cual logran vencer a los chinos y le exigen a China que China le entregue un puerto a Inglaterra. Es el puerto de Hong Kong. A través del puerto de Hong Kong, es decir, Hong Kong era territorio inglés, dentro del territorio chino, era una colonia inglesa. Y a través de Hong Kong, Inglaterra va a generar la explotación, la exportación e importación de productos. Una parte de China pasó a ser colonia de Inglaterra. La guerra de Crimea, donde los ingleses logran derrotar junto con los franceses a Turquía y logran tomar el control de Turquía. Y luego está la guerra anglo-boer, donde Inglaterra pelea con los holandeses por el control de Sudáfrica. Oye, Sudáfrica era un lugar porque en Sudáfrica está el único carbón que tiene un alto valor en el mercado mundial. A ver, ¿cómo se llama este carbón? Que es utilizado para joyas, que tiene un alto valor en el mercado mundial. Claro, bueno, el principal productor de diamantes era Sudáfrica. Y en Sudáfrica estaban un grupo, los holandeses. Y en la guerra anglo-boer, los ingleses logran expulsar a los holandeses y logran tomar el control del mercado. Oye, sería bueno que veas esta una película que me impactó hace un tiempo atrás, la película Diamante de Sangre. ¿La has visto alguna vez? La protagonista, creo. ¿Diamante de sangre? Ajá. Es una película donde poco se habla cómo ciertas empresas inglesas logran aniquilar poblaciones nativas en Sudáfrica para tomar el control del comercio del diamante. Un poco lo que reflejaría el imperialismo de esa época, por así decirlo. Profesor, un favor, ¿puede volver a la anterior diapositiva? Ahí tienes, mi estimado, ahí lo tienes. La anterior. La anterior. ¿Está? Ahí lo tienes. Esta pues, ¿o no hay? Esa. Ahí está. Con musiquita y todo, para ti, ¿eh? Gracias. ¿Listo? Listo. Muy bien, no te preocupes, mi estimado, no te preocupes. A ver, estaba el imperialismo en África, por ejemplo, el imperialismo francés, junto con los ingleses van a subir los franceses van a tener posesiones en África, Argelia, Gabón, Senegal y Madagascar. En Asia, Cochinchina, lo que es hoy Vietnam, Camboya y Laos. En Oceanía, Nueva Caledonia y la isla de Tahití. Eran colonias del imperialismo francés. Aquí tenemos pues el dominio francés en estas partes, e inclusive en Sudamérica van a tener las Guyanas francesas, que hoy existen. Y sobre todo Francia va a tomar posesión de esta península, la península del Indochina, donde está Laos, Camboya. Y luego en los años, mira, y Laos, Camboya fue colonia de Francia hasta el año 1950, donde un gran personaje, Ho Chi Minh, inicia la expulsión de los franceses en la llamada Guerra de Vietnam. ¿Has escuchado la Guerra de Vietnam, no? Ya, en un primer momento, los vietnamitas luchan contra los franceses. Logran expulsar a los franceses y luego de expulsar a los franceses, ¿quién interviene en la guerra? Estados Unidos, en la cual los vietnamitas logran derrotarla. Bueno, logran derrotar, ya será tema de discusión de otro tema. Aquí tenemos el imperialismo alemán,
con el Kaiser Guillermo I y Guillermo II, que van a dividirse África y principalmente van a conquistar Togo, Camerún. Mira, algo importante, escúchame, algo importante. Año 1885, las grandes potencias imperialistas, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y demás, deciden repartirse África. Se da el Tratado de Berlín. En dicho tratado, África es repartida. Una parte para los ingleses, franceses, alemanes, belgas y demás. Es la razón por la cual que África fue colonia de estos países imperialistas hasta el año 1950, 1960. Pero tú vas hoy a África, las lenguas oficiales que se hablan en África no son lenguas aborígenes. ¿Cuáles son las lenguas oficiales que se hablan en África? Inglés, francés, alemán, belga. Profesor, ¿y por qué los países europeos se repartieron África? ¿Qué tenía África que buscaban estos países europeos? ¿Qué tenían? Materia prima. Materia prima, recursos naturales, mano de obra barata. Esa era la razón por la cual se van a repartir África. Y recién en los años 1950, 1960, África inicia un proceso llamado descolonización. Los países africanos inician su independencia para librarse del dominio de otros países. Y mira, año después se va a formar la triple alianza. Austria-Hungría se va a unir a Italia y Alemania y forman la triple alianza. Una alianza militar para proteger sus intereses económicos. Año después se va a firmar la triple alianza en la cual va a estar Inglaterra, Francia y Rusia, un poco para equilibrar la situación militar en Europa, por así decirlo, ¿ya? Aquí tenemos la conferencia de Berlín, que te decía, donde se van a llevar a cabo la repartición de África. Y acá tenemos, mira, ¿Qué observa el significa mapa de África. África? ¿Cómo dices, hijo? En la anterior diapositiva se le veía al que estaba llevando la mesa y decía en la mesa África. África es África no sé si es palabra alemana o palabra francesa, pero es la palabra África en idioma francés o alemán. Desconozco realmente yo, no domino esos idiomas. Entonces, la palabra África significa, pues, y acá el gran general Bismarck está repartiendo África entre todas las potencias europeas. Aquí están los franceses, los belgas, los daneses y otros más. A eso se refería, mi estimado. Por eso que acá, a ver, observa, tenemos el mapa de África. Toda esta parte de África tienen, pues mira, África fue repartida entre España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y Bélgica. ¿Ya? Donde ahora, en este proceso se produjo el gran aniquilamiento, el genocidio de grandes grupos humanos. Hay una película que en los años 80 fue muy vetada, que denuncia los excesos que cometieron otros países en África. La película se llama Shaka Zulu, o Shaka Zulu. Así se llama, revisa, debe estar en internet, no lo he revisado. Pero cuando era adolescente, en la década de los 80, yo lo vi esta película. Y una película que retrata cómo los pueblos africanos sufrieron un genocidio, una masacre por otros países europeos para arrebatarles sus tierras, sus recursos naturales y utilizar a estos pueblos como mano de obra barata. La gran masacre de los pueblos africanos, de la cual la historia no quiere hablar, pues. Quiere acallar la lucha de estos pueblos, por así citarlo, ¿ya? Muy bien, lo dejamos aquí, mi estimado jovencito. Vamos a trabajar rápidamente la separata el día de hoy. A ver, ¿te llega la separata ahí? Rápidamente. Me quedan, ya, 10 minutitos. Sí lo hacemos. Háblate. ¿Te queda esto aquí? ¿Te llega sí o no, mi estimado? Sí, profe. Profesor. Ya, listo, ya. A ver, empezamos. Cogemos el lápiz, ya. Dice, son características de la Revolución Industrial de Inglaterra. A ver, de las alternativas que se encuentran ahí, ¿cuáles son características de la Revolución Industrial dada en Inglaterra? Porque recuerda, la primera Revolución Industrial se va a dar en Inglaterra, como foco, como origen. Pregunta, ¿la segunda Revolución Industrial en qué países se van a dar? La segunda Revolución. Arequipa. Alemania. Ya. Alemania. ¿Qué más? Estados Unidos. Estados Unidos y Japón. Ya, a ver, dice, las migraciones del campo a la ciudad, correcto.
La aplicación de la máquina a vapor. Oye, correcto, con James Watt. La concentración fabril. No. Claro, concentración fabril que dice, surgen nuevas fábricas. Claro, en B. las fábricas se van a concentrar ello. Desarrollo del capitalismo financiero. Eso se da en el imperialismo. El taylorismo y fordismo. Eso se da en la segunda revolución. Por lo tanto, sería 1, 2 y 3. B. Clave. La B. La B. Muy bien. Vizcarra. 2 dice. No, pero Vizcarra con V. No, pe, burro. Tranquilo. Burro. Allá, por su cualidad. Bueno, aunque... Entiendo, pe, bro. Disculpa, yo no llamaría a Vizcarra burro. Yo llamaría a Vizcarra como el gran felón de este país. ¿Sabes qué es felón, no? A ver, RV, ¿qué es felón? Sinónimo de... Burdo. Sinónimo de... ¿Qué? No, oye, ¿qué significa la palabra felón? ¿Es sinónimo de qué? Oye, no esa RV, oye, no me decepciones. Traidor. Felón es traidor. Gran traidor. A ver, la máquina a vapor, ideada en la Revolución Industrial de Inglaterra, fue perfeccionada y aplicada por el sector industrial. ¿Por qué científico? James Watt. Claro, James Watts. James Watts. Muy bien, estimado. James Watt. Ya. 3, dice, relacionar correctamente. Ah, interesante, interesante. A ver, máquina a vapor. Máquina a vapor. Máquina a vapor. ¿Con quién le damos máquina a vapor? Con James Watt, ¿es así? Entonces sería 1B. 2, dice, a ver, 2. Hiladora mecánica. Hiladora mecánica. 2A, claro, pues 2, sería 2A. 3, locomotora. Locomotora sería 3D, claro, con George Stephenson. Y el telégrafo 4 sería con Samuel Morse. Entonces la alternativa sería 1B, 2A, 3D, 4C. Clave. Clave. La D. Enano. De destrucción, la destrucción que ha provocado Vizcarra al sistema político actual. Bueno, letra B. D, perdón. Muy bien. Seguimos. A ver, pregunta 4. Dice, son consecuencias de la revolución industrial en Inglaterra. A ver, consecuencias, nos piden consecuencias. A ver, dice, nacimiento del proletariado industrial, ¿correcto? Incorrecto. ¿Surge el proletariado en la primera revolución? Claro, correcto. ¿El triunfo del capitalismo liberal? Correcto. ¿La aplicación de conocimientos científicos al proceso industrial? No. La aplicación de conocimientos científicos al proceso industrial se va a dar en la segunda revolución industrial, no en la primera, ¿ya? ¿La expansión del capitalismo financiero? No, eso se da en el imperialismo. 4, desarrollo de la cuestión obrera, eso sí se da. Entonces sería 1, 2 y 5. Claro, clave. Habla. Ya, listo, muy bien. La revolución industrial inglesa se caracteriza por... ¿Por qué se caracteriza la revolución liberal inglesa? Casa. La 5, casa. Mecanización del trabajo. Claro, muy bien, la mecanización del trabajo. Excelente, mi estimado. Excelente. Ya, a ver. Voy a borrar aquí para poder seguir avanzando. Ya. Pregunta 6. Dice, la revolución industrial se inicia en Inglaterra cuando políticamente ¿qué ocurrió políticamente a nivel de su entorno político? Se va a establecer el triunfo del liberalismo. Los grandes lores van a plantear, ¿qué es el liberalismo? El libre mercado, la apertura de mercado, la apertura de inversiones para generar mayor crecimiento económico en Inglaterra. Letra B, 6, letra B. Ya, pasemos a las 7, 8, 9 y 10 y ahí culminamos. Dice,
Ay, perdón. La 7. ¿Cuál es la clave de la 7? A ver, dice. Una consecuencia social de la revolución industrial fue. A ver, consecuencia social. Enfrentamiento entre quién se B. va a dar. La D. B. Ah, claro, pues, no hay otra. El enfrentamiento de la burguesía y el sector obrero. ¿Es así? La revolución industrial se inició en el contexto histórico de... Ah, interesante. La revolución industrial, ¿en qué La contexto se va a ilustración. dar? No, la ilustración es Revolución Francesa. La C. Claro, muy bien, pequeña. El imperialismo, pues. ¿Qué es el imperialismo? La búsqueda del dominio económico mundial por las grandes potencias capitalistas. El pensamiento económico del gran Adam Smith, recuerda, a ver, llevas economía, ¿no? A ver, Adam Smith es Capitalismo. considerado ¿qué? Padre de la economía política, pues, ¿no? Adam Smith, ¿qué plantea? ¿La consolidación de qué? ¿Socialismo? Hoy en la vida, pues, Dado. capital. Claro, pues no hay otra. Adam Smith va a ser el más grande defensor del capitalismo. Y muchas ideas de Adam Smith siguen utilizando hoy en nuestro país, ¿eh? Los economistas se basan en Adam Smith. Y por último, la burguesía se consolida como clase social gracias a la expansión de ¿qué? Ah, sencillo. Hasta Susi Díaz sabe esto. D. ¿Cuál? De. B. Claro. Muy bien, excelente. Listo, jovencitos, lo dejamos aquí. El tiempo nos ha ganado. El tiempo es nuestro peor enemigo. Bien, tienen creo que ya 10 minutos para llevar a cabo a resolver su respectiva práctica el día de hoy. Bien, profesor Maraví, lo dejo con usted para que los chicos comiencen su práctica. Muy bien, muchísimas gracias, profesor